Expert. Aquí voy. Expert es muy importante, muy próximo hoy a Javier Milei. Hola, hola, buenas noches. Preside la Comisión de Presupuesto en Diputados. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Caputo, 2 puntos. Vamos a hacer lo posible para defender a la clase media. Le están declarando la guerra a la clase media, las prepagas. ¿Qué pensás? Bueno, yo te diría, hay infinidad de medidas que se pueden pensar. Yo diría, hay una comisión de defensa de la competencia para estudiar las posiciones dominantes que puede haber dentro de límites civilizados donde lo tiene todo el mundo. En todo el mundo hay comisión de defensa de la competencia, donde si se detectan conductas de posición dominante puede haber imposiciones sobre las empresas. ¿Sabes? Los oligopolios, como es el mercado de las prepagas, desde que uno lo estudia, que es chiquitito, en las primeras materias de economía, se sabe que es un acuerdo de empresas para no competir entre sí, ¿no? Entonces, sobre esto está puesto la lupa. Ahora, espera, la buena prepagas noticia dicen, ahí voy, sí. pero las prepagas dicen, la medicina prepaga privada dice, Sí, costos en dólares, sí. jueces algunos que nos obligan a pagar tratamientos carísimos, muchos sin validación, sin evidencia. Tenemos costos que aumentaron muchísimo Sí, y durante muchísimo tiempo estuvimos pisados, limitados. sí. Y cada vez nos imponen más prestaciones. Todo esto que yo te estoy enumerando no lo digo yo, no es mi pensamiento porque no estoy ahí. Es lo que te dice la gente del sector privado. Sí, sobre la obligación a más prestaciones yo pondría un manto de duda. Sobre el resto de las cosas, contra la realidad no hay que pelearse. Simplemente, Es cierto que aumentaron, ¿cuánto? 100% de diciembre. sí, 135, 140%, te diría que más todavía. Estamos hablando que en el primer trimestre el aumento de las prepagas prácticamente va a triplicar la inflación que va a haber durante enero, febrero y marzo. ¿Qué podría hacer el gobierno? ¿De qué modo puede intervenir? No, es lo que te decía. Puede ser que se comience alguna investigación de posición dominante, pero no mucho más que eso. El gobierno no va a hacer ninguna taradez de las taradeces que se hicieron en el pasado. Eso la gente lo tiene que tener claro, ¿no? Vos mismo contaste que te cambiaste de empresa. Sí, pero a mí me parece, a ver, fue una respuesta frente a la pregunta del periodista que me lo hizo, pero para alguna gente podrá ser una pavada, para otra gente mucho, poco. No creo que a la gente le interese ni tiene por qué interesarle en qué me ajusté yo. El ajuste es severo sobre la clase media, severo sobre los justos, pero por primera vez en la historia, en un medio vaso lleno, que el ajuste ocurre en un 40% de todo el ajuste que está haciendo el Estado sobre la política. Ahora, algunos, frente a ese ajuste, están respondiendo con suba de tasas, como vos contaste recién Sí, en algunos municipios. sí. Eso es inaceptable, es inaceptable. Algunos gobernadores se resisten a hacer el ajuste en sus provincias. Ahí está el tema impositivo, las transferencias a las provincias. Pero hay un medio vaso lleno enorme en este gran ajuste que está realizando la nación en general, que es que la política, por primera vez en 40 años en democracia, una fuerza política con poco músculo político, porque tenemos 7 senadores, 40 diputados, ningún intendente, ningún gobernador, está haciendo un ajuste que nadie hizo en democracia. Pero, me parece que es un escúchame, medio José vaso Luis, lleno muy importante de resaltar, porque es una categoría. Yo te diría, el derrumbe que está ocurriendo en 2 categorías me parece que es importante resaltar para pensar el futuro de la a Argentina. ver. O sea, se pueden hacer ajustes en el Estado sin tanto alaraca de que se necesita acuerdos políticos. Hay un presidente como Javier Milei decidió hacer un ajuste en el Estado y el ajuste se hace, punto. La otra cosa, se pensaba que era imposible estabilizar la tasa de inflación que está yendo a un solo dígito, el peor impuesto que hay para los pobres, sin subir las tasas de interés en términos reales. Si acaso hubieran subido las tasas de interés en términos reales, en lugar de estar en 17 puntos negativas, tendríamos intereses por pagar sobre la deuda del Banco Central de 20.000 millones de dólares, que en cuanto se dolarizaran iban a causar un desastre y no se iba a poder salir al cepo. Así que a mí me parece que hay muchas cosas que tenemos que rescatar como un positivo. Obviamente que si estuvimos al borde de la hiperinflación, que es nuestro diagnóstico, obviamente que intentar salir de ahí no es joda, ni para los justos ni para los pecadores. Hay cosas que claramente se están haciendo y algunas luces amarillas. Mirá, Sí. esta luz amarilla es de Cavallo.
Domingo Felipe Cavallo, Sí. se ha entrado en una recesión profunda. ¿Qué pensás de la frase? A ver, yo diría, estamos en recesión profunda, yo te diría por lo menos desde el cuarto trimestre del año pasado, cuando no gobernaba Milei. Eso está claro, Entonces, el pero medio vaso lleno es que hay muchos indicadores que muestran que la caída se está desacelerando de manera significativa y yo creo que la caída puede tener un piso hacia el fin del primer semestre y pensar un segundo semestre mejor que el primero. Todavía vamos a estar por abajo del año pasado. O sea, el año 2024, comparado año contra año, es un periodo en el cual vamos a estar abajo. Pero el segundo semestre va a ser mejor que el primer semestre. Lo mismo que con la inflación, va a ser la V invertida que va a ser, la V que va a ser la actividad económica va a ser a la inversa a la inflación. ¿por Creo qué que se va a producir? ¿Por qué tenés claridad claridad. ¿Qué va a pasar? El escenario más probable, El diría. escenario, Sí. ¿cómo se va Bueno, a porque ya producir? hay datos que, por ejemplo, los datos de CAME, donde todavía la actividad comercial minorista está por abajo, está cada vez menos abajo del año pasado. La actividad minera ya está por arriba del año pasado. El agro va a tener una muy buena cosecha, lo cual va a favorecer a los pueblos del interior. No negamos la recesión ni negamos el salto inflacionario. Lo que digo es, en los dos casos estamos cada vez menos peor que antes. La ley de bases Sí. va a incluir ganancias. En principio, todavía se está en discusión con los gobernadores y con los bloques más afines a nosotros. Yo te diría, el paquete fiscal va a incluir ganancias, el paquete fiscal no va a la ley bases, esta es una ley bases que excluye el paquete fiscal. Como que al Congreso van a entrar dos paquetes. La ley bases por un lado, que es una ley pensada muy para la gente, porque tiene una moratoria, un blanqueo, una desregulación adicional, y un paquete impositivo que más que nada pensando en darle fondos a las provincias, muchas provincias que no están dispuestas a hacer un gran ajuste del gasto público como sí está haciendo la Nación. ¿Tenés el número de mínimo imponible de ganancias? Está en discusión todavía, pero yo te diría, vamos a andar alrededor de entre 1.800.000 y 2 millones de pesos para un soltero, ¿no? Para un soltero. Ese valor hay que tener en cuenta que luego va a tener una escala que va a ser progresiva de manera mucho más gradual de lo que era la escala que tenía antes. Así que, por lo tanto, yo te diría que el mínimo no imponible ajustada por la menor virulencia con la cual va a ser progresivo, los va a dejar igual, te diría. Es una reversión sin costo adicional para lo que gozaron de la baja anterior. Pero no va a haber retroactividad, ¿está claro? No, En algún ni momento. para el cuarto trimestre ni para el primer trimestre. Bien, va a aparecer Pablo de León y apareció. Diputado, buenas Hola, noches. hola Pablo, muy buenas noches. Tomo algo de lo que decía Diego, el tema del piso de ganancias, 1.800.000, 2 millones para los solteros, el tema de las prepagas, y hay un sector medio que las encuestas que le llegan al presidente, y que usted también las mira con él, les dicen que tiene una gran cantidad de gente apoyándolos. ¿Qué le dice a esa gente que está atenta a eso, pero que le vino una luz con mucho aumento y le va a venir un gas complicado? ¿Qué les dicen ustedes a ellos que evidentemente el sueldo no le va a alcanzar de la misma manera que le alcanzaba antes? Lo que le decimos a la gente, en primer lugar, que agradecemos la tolerancia, el apoyo a un gobierno que, insisto, por primera vez en 40 años de democracia, está haciendo un ajuste de gasto público inédito. Y la segunda cosa que le decimos, contra el ajuste de tarifas que se viene, que estamos eliminando un impuesto que se derrite, se come a los salarios, que es la inflación. Entonces se va a compensar el ajuste. O sea, habrá ajuste de tarifas con menos ajuste por el lado de la inflación. José Luis, Corte Suprema, que es un tema. Milei dijo hace pocas horas en una entrevista, hay 3 jueces que tienen una posición bastante poco amigable, se refiere al DNU famoso. ¿Qué pensás vos? No, la verdad que preguntarle a él, yo no sé cuáles son esos jueces que son poco amigables. Los 3 menos Lorenzetti, digamos. Los 3 menos Lorenzetti. Son 4, saca Lorenzetti y te quedan esos 3. A ver, yo creo que el DNU, el DNU está vigente, porque hasta ahora lo volteó el Senado solamente. En diputados la voluntad es tratar la ley bases y el paquete fiscal, no creo que se trate el DNU. Y no sé el derrotero que seguirá en la justicia. Digo por la polémica que generó el nombre del hijo, de Ariel Lijo.
Mira, a ver, el DNU, que es lo que a mí me importa, porque ahí está la reforma laboral para las pymes, ahí el DNU tiene un tema central para la reforma laboral, que es la eliminación de las multas y la extensión del periodo de prueba. A mí me parece un dato muy alentador que todavía sigamos teniendo un DNU. No descartaría incluso, ya que tocaste el tema de la ley bases, Sí. que dentro de la ley bases vaya parte del DNU vinculado con la reforma laboral para pymes. Esto de la eliminación de las multas y de la extensión del periodo de prueba, que es crítico para la pyme. Bien. Jessica Bossi. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jessica. Bien, hace un rato Milei dijo que hagan lo que quieran cuando se le preguntó específicamente sobre el Pacto de Mayo. Para vos, ¿cuán distinto es el escenario con ley de bases aprobada y Pacto de Mayo y la opción contraria, que nada de eso ocurra en este primer semestre? ¿Cuánto afecta al gobierno? A ver, acá me parece importante hacer énfasis en esto. La corrección fiscal, el ajuste de gasto público, llevar la economía a que tenga un Estado sin déficit y en breve un déficit cero en el Banco Central también es una cosa que el gobierno le está haciendo sin la colaboración de la política, sí con la colaboración de la sociedad, porque la tasa de inflación recién ahora está empezando a bajar, así que la sociedad ha pagado, los justos han pagado un costo muy grande por el desastre que dejó el kirchnerismo. Entonces, la corrección de lo que tiene que ver con el desmadre que el kirchnerismo dejó en el Estado, el gobierno la está corrigiendo sin necesidad de participación de la política. Esto te lo aclaro o lo aclaro porque todo lo que tiene que ver con la ley bases es pensando en la gente, por la moratoria, el blanqueo, la desregulación. Todo lo que tiene que ver con el paquete fiscal es para las provincias fundamentalmente. Y el Pacto de Mayo, el Pacto del 25 de mayo, es también pensando en una Argentina que tenga crecimiento sostenible, de la cual la política se pone al servicio de la gente. O sea que este trío de cosas, ley bases, paquete fiscal y el Pacto del 25 de mayo, es pensando en una Argentina donde la política pone, o esta nueva política que pretendemos representar, pone a la política al servicio de la gente. Por lo tanto, si no hay ley bases, si no hay ley impositiva, probablemente no haya pacto del 25 de mayo, pero eso ahí la principal perjudicada va a ser la gente, no tanto el gobierno. Está en stand-by el anuncio de un paro de camioneros si no le homologan las paritarias. ¿Cuál crees vos que debe ser la posición del gobierno? ¿Tiene que pedir una conciliación obligatoria? ¿Tiene que, como está haciendo el ministro Caputo a través del secretario de Trabajo, decir no puede ser más de un dígito? ¿El gobierno y las paritarias son libres, no son libres? ¿Hay que regularlas? A ver, acá hay que entender primero el edificio legal, laboral que hay en Argentina, ¿no? O sea, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. El edificio laboral de la Argentina es un edificio laboral donde vos tenés que el único sindicato que puede ejercer las funciones de defensa de los derechos del trabajador es el que tiene la personería gremial, ¿no? Que son los sindicatos más grandes. Tenés Sí. en los hechos un unicato sindical. Sí. O sea, la ley dice que tiene que haber un unicato sindical. Por lo tanto, de manera coherente, la ley dice que tiene que haber un Estado que homologue o no homologue los acuerdos paritarios o los convenios colectivos entre el sindicato que representa a los trabajadores, el más representativo, el que tiene personería, y la Cámara Empresaria, ¿no? Como hay un monopolio en la discusión por el lado de los sindicatos y en la discusión por el lado del que oferta trabajo, hay un Estado que balancea los dos. Por lo tanto, no es que el Estado del presidente Milei se quiera meter en la negociación colectiva. Yo sé que quisiera, y lo que quiere el presidente, una negociación muchísimo más democrática y completamente descentralizada. Que haya democracia sindical y que haya completa desregulación o descentralización de la negociación colectiva para que el Estado esté completamente afuera. El Estado presente en la discusión salarial es hijo de un edificio laboral que ha consagrado el monopolio por el lado del que oferta trabajo y el que demanda trabajo. Última tiene que ver con esto. En un momento parecía que para la negociación de Perdón, no te respondí lo otro. Yo creo que este acuerdo no hay que homologarlo. O la demanda no hay que homologarla porque Moyano está pensando en una inflación que en la Argentina no existe, la que viene es de un dígito.
los empresarios no van a poder pagar esos salarios. Por lo tanto, si no lo van a poder pagar, van a tener problemas de rentabilidad. Y si tienen problemas de rentabilidad, algunos van a quebrar, van a cerrar su puesto y van a dejar trabajadores en la calle. Entonces, lo que no quiere el gobierno es engañar al trabajador, dándole hoy un chupete de madera en los hechos. Muy bien. José Luis, gracias por haber venido. Un placer, muy buenas noches. Bien.